días, chamacos. Ahora sí vamos a ver el principio de Pascal. Y dice que toda presión que se ejerce sobre un líquido encerrado en un recipiente se transmite con la misma intensidad a todos los puntos del líquido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Entonces, si nosotros creamos una presión en un líquido, pues obviamente el líquido va a hacer una presión en el recipiente que lo va a contener. Y una de las principales aplicaciones las vamos a ver a continuación. Una de las principales aplicaciones del principio de Pascal tenemos el émbolo menor y el émbolo mayor. Entonces, cuando nosotros aplicamos una fuerza en el émbolo menor, toda la presión que ejerce el líquido hacia el émbolo mayor hace que la fuerza se multiplique y puedas con una fuerza un poco débil hasta cierto punto levantar un peso muy grande. La fórmula con la que vamos a trabajar el principio de Pascal es F1 entre A1 es igual a F2 entre A2, donde F1 es la fuerza obtenida por el émbolo menor y se mide en newtons. A1 es el área del émbolo menor y se mide en metros cuadrados. F2 es la fuerza obtenida por el émbolo mayor y se mide en newtons, y A2 es el área del émbolo mayor, que se mide en metros cuadrados. Y fíjense bien, cuando hablamos de F1 es menor y cuando hablamos de F2 es mayor. Siempre que en los ejemplos o en los ejercicios diga mayor, pues va a ser 2, o diga menor, pues va a ser 1. En el ejemplo dice: para elevar un carro de 1800 kilogramos se utiliza una prensa hidráulica cuyo émbolo mayor tiene un diámetro de 30 centímetros y su émbolo menor tiene un radio de 0.5 centímetros. Y me pide determinar en el inciso A la presión que debe ejercer el líquido en el pistón del émbolo mayor para elevar el carro. En el inciso B, la fuerza que debe aplicarse en el émbolo menor para que la prensa eleve el carro. Entonces, en mis datos, yo tengo que los 1800 kilogramos, pues debo saber que es una masa. Y me dice que el diámetro del émbolo mayor, entonces, como decimos mayor, es el número 2, es de 30 centímetros. Y que el émbolo menor tiene un radio, por ejemplo, es radio 1, de 0.5 centímetros. Y me pide la presión que ejerce el líquido del pistón del émbolo mayor, por lo tanto va a ser P2. Y la fuerza que debe aplicarse en el émbolo menor, entonces va a ser F1. Acuérdense que mayor es 2 y que menor es 1. En el inciso A, yo tengo que conocer la presión. Entonces la presión es igual a la fuerza entre el área. Y yo tengo que conocer mi fuerza. Mi fuerza es igual a la masa por la gravedad. Y si mi masa yo sé que es de 1800 kilogramos, pues multiplico los 1800 por la gravedad, que es 9.8, y mi fuerza me da 17.640 newtons. Entonces, como ya sé mi fuerza, ahora tengo que calcular mi área. El área de un cilindro es pi por diámetro al cuadrado entre 4. Y yo sé que mi diámetro del émbolo mayor es de 30 centímetros. Pero como está en centímetros, lo voy a dividir entre 100 y me va a dar 0.3. Entonces, esto es lo que yo voy a tomar como diámetro. Entonces tengo que mi área es igual a pi por 0.3 al cuadrado entre 4. Y mi área, primero lo de arriba, cuando yo elevo hasta el cuadrado y lo multiplico por pi, tengo como resultado 0.28. Y cuando lo divido entre 4 es 0.07 metros cuadrados. Mi presión quedaría, si mi fuerza es 17.640 newtons y mi área es de 0.07, pues cuando yo hago esta división me da que mi presión es de 252.000 pascales. Para yo calcular mi fuerza 1, mi fórmula dice que es F1 entre A1 es igual a F2 entre A2. Entonces yo tengo que despejar F1 de aquí. Si el A1 lo está dividiendo, pues va a pasar al otro lado a multiplicar. Pero cuando pasa a multiplicar, pasa arriba, o sea, donde está el F2, multiplicando el F2. Entonces obtengo que mi F1 es igual a F2 entre A2 que ya tenías, y este está dividiendo, pasa a multiplicar, entonces aquí me quedaría A1. Y ahí obtendría mi fórmula. El A2 ya lo tengo, pero ya no te he calculado en el inciso A. Y el F2 también ya lo tengo, previamente calculado en el inciso A.
Ahora yo nomás tengo que encontrar el área 1. Entonces, si el área es igual a pi por diámetro al cuadrado entre 4, pues yo tengo que buscar aquí el radio que me dio el ejercicio del émbolo menor y multiplicarlo por 2, porque acuérdense que yo ocupo el diámetro y el radio es la mitad del diámetro. Entonces al multiplicarlo por 2, pues ya obtendría lo que es mi diámetro. Entonces, cuando yo lo divido entre 100, me da 5 por 10 a la menos 3, y al multiplicarlo por 2, me da 0.01 metros. Entonces, esto sería mi diámetro. Entonces, es lo que yo voy a poner allá. Entonces, tengo que el área es igual a pi por 0.01, que lo voy a elevar al cuadrado, entre 4. Primero hago lo de arriba y me queda que el área es igual a 3.14 por 10 a la menos 4, y cuando lo divido entre 4, obtengo que mi área es igual a 7.85 por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Entonces, cuando yo represento el valor de mis variables, obtengo que F1 es igual a F2, que es 17.640 por el A1, que ya lo calculé acá, que es 7.85 por 10 a la menos 5, entre el A2, que es este acá, que es 0.07. Entonces, cuando yo multiplico estos dos de arriba, me da 1.38, y cuando lo divido entre 0.07, perdón, me da que mi fuerza es igual a 19.78 newtons. Y ya terminé el inciso B. Ya observando esto, le voy a poner una serie de ejercicios para que ustedes lo resuelvan.